¿Cuánto tiempo llevas esperando que algo cambie de verdad? No un pequeño alivio, no una distracción momentánea, no una pausa en el dolor, un cambio real, de esos que solo pueden venir del cielo. ¿Cuántas noches te has acostado cansado, no solo físicamente, sino por dentro, con la mente girando y el corazón pesado, preguntándote en silencio si Dios todavía está mirando tu situación? Porque hay preguntas que no se dicen en voz alta, pero que gritan por dentro. Preguntas que no se oran en público, pero que aparecen cuando nadie te ve. Tal vez lo que más te ha desgastado no ha sido el problema en sí, sino el tiempo. Porque el tiempo tiene una forma cruel de erosionar la esperanza. Al principio crees con fuerza, luego crees con cuidado, después crees en silencio. Y si no tienes cuidado, terminas creyendo solo con palabras, mientras por dentro algo se va apagando. Y entonces pasa algo que duele todavía más. Ves a otros recibir respuestas. Ves a otros celebrar. Escuchas testimonios. Lees comentarios. Y aunque te alegras por ellos, una parte de ti se pregunta: ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo? Hoy quiero que sepas algo desde el inicio. Dios no es indiferente a tu espera. Dios no se distrae. Dios no se olvida, pero tampoco actúa de manera aleatoria. Lo sobrenatural no funciona por suerte ni por azar. Funciona por principios. Y cuando esos principios se activan, el flujo cambia. No porque tú controles a Dios, sino porque te alineas con la manera en que Él decidió operar. Hay personas que viven toda su vida esperando un milagro como quien espera que caiga un rayo. Y otras que aprenden a caminar de una forma que provoca movimiento espiritual. No porque sean mejores, no porque sean más santos, sino porque entendieron algo que muchos nunca se detienen a aprender. Dios quiere hacer milagros en tu vida, no pequeños, no limitados, no a medias, pero hay llaves que abren puertas, y hay puertas que no se abren hasta que la llave correcta se usa en el momento correcto. Y aquí está una verdad incómoda pero necesaria. Muchas veces el cielo está listo, pero la tierra no. Muchas veces la respuesta está disponible, pero el corazón no está alineado para sostenerla. Muchas veces Dios quiere hacer algo nuevo, pero seguimos aferrados a patrones viejos. Esto no es para condenarte, es para despertarte, porque hay un punto en la vida donde seguir esperando sin dirección se convierte en desgaste. Y Dios no te llamó a sobrevivir espiritualmente, te llamó a vivir con fe viva. Hoy vas a empezar a entender 5 claves que activan milagros. No como conceptos bonitos, no como frases para repetir, como formas de vivir, como decisiones internas, como posturas espirituales que cambian el ambiente. Y antes de avanzar, necesito que seas honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que hoy te tiene al límite? ¿Qué es eso que has tratado de resolver por tu cuenta y no has podido? ¿Qué es eso que te roba la paz cuando te quedas en silencio? No lo empujes al fondo, no lo ignores, nómbralo, porque Dios no sana lo que fingimos que no existe. Dios obra donde hay verdad. La Biblia no es un libro de historias para entretener, es un registro de personas reales enfrentando situaciones reales que humanamente no tenían solución. Personas con miedo, con errores, con dudas, con debilidades. Y aún así, Dios intervino. No porque fueran perfectas, sino porque aprendieron a alinearse con su manera de actuar. El mar se abrió cuando no había salida. Las murallas cayeron cuando no había armas suficientes. El fuego no quemó cuando la sentencia ya estaba dada. Los leones no tocaron cuando la condena era irreversible. La provisión apareció cuando no había recursos. La vida regresó cuando todo indicaba muerte, y ese mismo Dios no cambió. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo hizo antes, puede hacerlo ahora. Si lo hizo con ellos, puede hacerlo contigo.
Pero hay una frase que Jesús repitió una y otra vez y que no podemos ignorar. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo, no algunas cosas, no solo lo pequeño, todo. La fe no es un accesorio. La fe es el canal. La fe es el puente entre lo que es y lo que puede ser. Pero no cualquier fe. No una fe pasiva. No una fe silenciosa que solo espera. Una fe viva. La primera clave para activar milagros es la fe activa y declarativa. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que fe es solo pensar cosas positivas, o negar lo que duele, o repetir frases sin convicción. Pero la fe bíblica no funciona así. La fe bíblica se mueve, la fe bíblica habla, la fe bíblica actúa. La Escritura define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Observa esto con cuidado. Certeza y convicción en tiempo presente. No dice algún día, dice ahora. La fe no vive en el futuro. La fe toma posesión en el presente de algo que todavía no se manifiesta en lo natural. Jesús lo explicó con una imagen clara: el monte, el obstáculo, el problema, la situación que parece inamovible. Y dijo algo que muchos leen, pero pocos practican. Cualquiera que diga a este monte, no dijo cualquiera que piense, no dijo cualquiera que sienta, no dijo cualquiera que se queje, dijo cualquiera que diga. La fe se expresa con palabras, porque las palabras no son neutrales. Las palabras crean dirección, las palabras moldean la atmósfera interna, las palabras entrenan al corazón para creer o para rendirse. La mayoría de las personas habla del problema todo el día, lo describe, lo explica, lo repite, lo revive, lo comparte y luego se preguntan por qué el problema se siente cada vez más grande. Sin darse cuenta, han alimentado el monte con su propia voz. La fe activa hace lo contrario, no niega el monte, le habla al monte, no se enfoca en lo grande que es el problema, se enfoca en lo grande que es Dios. Jesús fue claro: háblale al monte y no dudes en tu corazón. La duda no siempre se ve como incredulidad abierta. A veces se ve como resignación, como conformismo, como frases suaves que parecen humildes, pero que en el fondo dicen: esto no va a cambiar. La duda paraliza, la fe empuja. Y luego Jesús dijo algo todavía más profundo: todo lo que pidan orando, crean que lo recibieron. No cuando lo vean, no cuando se manifieste, crean en el momento de orar, porque hay una diferencia entre el tiempo espiritual y el tiempo natural. Muchas respuestas se decretan antes de manifestarse. Muchas puertas se destraban en lo invisible antes de verse en lo visible. El problema es que mucha gente ora, pero luego habla como si nada hubiera pasado. Ora por paz y declara ansiedad. Ora por provisión y declara escasez. Ora por sanidad y declara derrota. Sin darse cuenta, están cancelando con la boca lo que pidieron con la oración. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. No porque la lengua sea mágica, sino porque lo que repites se vuelve marco mental y lo que gobierna tu mente termina influyendo en tus decisiones, tus emociones y tu fe. Esto no significa que nunca vas a sentir miedo. Significa que no vas a permitir que el miedo tenga la última palabra. Esto no significa que no vas a llorar. Significa que no vas a convertir el llanto en identidad. Esto no significa que todo se siente bien. Significa que eliges declarar verdad, incluso cuando no se siente fácil. La fe activa toma la palabra y la pone en la boca. Dice: Dios sigue siendo mi sanador, aunque hoy duela. Dios sigue siendo mi proveedor, aunque hoy falte. Dios sigue siendo mi restaurador, aunque hoy esté roto. Dios sigue siendo fiel, aunque hoy no entienda. Y esa declaración no es para convencer a Dios, es para alinear tu interior.
Es para entrenar tu espíritu a no rendirse. Es para recordarle a tu alma quién gobierna realmente. Si necesitas sanidad, no conviertas el diagnóstico en profecía. Si necesitas provisión, no conviertas la escasez en sentencia. Si necesitas restauración, no conviertas el dolor en final. La fe activa habla vida, donde otros hablan cierre. Ahora esto se aplica de forma práctica, no mística, no abstracta. Primero, necesitas claridad. ¿Qué necesitas exactamente? No algo vago, no algo general. Nómbralo. Escríbelo si es necesario. La fe enfocada es más fuerte que la fe difusa. Segundo, necesitas llenar tu mente de palabras relacionadas con eso. No de opiniones, no de miedo ajeno, no de estadísticas que solo alimentan ansiedad. La fe viene por oír la palabra, no por oír el problema. Tercero, necesitas declarar esa palabra de manera constante, no como un ritual vacío, sino como una disciplina espiritual. Tu mente necesita reaprender. Tu corazón necesita escuchar verdad más veces de las que ha escuchado temor. Cuarto, necesitas vigilar tu lenguaje diario, no para castigarte, sino para corregirte. Una cosa es expresar cómo te sientes, otra es vivir profetizando derrota. Quinto, necesitas actuar como alguien que cree. Dar gracias antes de ver, alabar antes de tocar, caminar con expectativa, aunque todavía no haya evidencia. Esa es la primera clave, fe activa y declarativa. Y aquí viene algo importante, la fe que solo habla, pero no se mueve, se estanca. Por eso la segunda clave es imprescindible y es una de las más desafiantes. La segunda clave para activar milagros es la obediencia radical. No obediencia cómoda, no obediencia parcial, no obediencia condicionada, obediencia desde la raíz. Porque muchas respuestas están escondidas detrás de una instrucción, y esa instrucción muchas veces no va a tener sentido para tu lógica. Precisamente porque Dios no quiere que el resultado se confunda con tu capacidad. Naamán era un hombre importante, con rango, con prestigio, con autoridad, pero estaba enfermo. Y cuando buscó sanidad, la instrucción fue simple, casi ofensiva para su orgullo. Lávate 7 veces. No hubo espectáculo, no hubo ceremonia, solo obediencia. Naamán se ofendió, se molestó. Estuvo a punto de irse igual que como llegó, y esa es una imagen poderosa. Mucha gente se va del lugar del milagro porque la instrucción no coincide con su expectativa, porque querían algo más complejo, más impresionante, más acorde a su estatus. Pero cuando Naamán obedeció, fue restaurado, no por el agua, por la obediencia. La obediencia radical no siempre te hace sentir cómodo, pero siempre te posiciona correctamente. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con el corazón abierto. Puede que hayas estado orando por algo durante mucho tiempo, pero hay una instrucción que has estado postergando, algo que Dios te ha estado mostrando, algo que sabes que tienes que hacer, pero no has querido enfrentar. Puede ser perdonar, puede ser soltar una relación que te destruye, puede ser ordenar tu vida, puede ser dejar un hábito, puede ser reconciliarte, puede ser pedir ayuda, puede ser dar un paso que te da miedo. Y mientras esa instrucción esté pendiente, sientes que avanzas y retrocedes al mismo tiempo. Los milagros están del otro lado de la obediencia. Porque hay momentos en los que Dios no cambia la situación inmediatamente, no porque no pueda, sino porque está formando algo dentro de ti que necesita madurar antes de sostener lo que viene. Y esa formación casi siempre pasa por la obediencia. La obediencia radical no es cómoda, no es popular, no siempre es entendida por los demás. De hecho, muchas veces será criticada. Porque cuando obedeces a Dios, aunque no tenga sentido lógico, quedas expuesto. Te ves vulnerable, te ves exagerado para algunos. Pero la obediencia no se trata de quedar bien con la gente, se trata de alinearte con el cielo.
Mira lo que pasó con la viuda que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Su realidad era clara. Le quedaba una sola comida. Después de eso, nada. Y justo en ese momento llega una instrucción que parece absurda. Hazme primero a mí. Humanamente hablando, esa orden no tenía lógica. Todo dentro de ella debía gritar, no puedo, no me alcanza, es lo último que tengo. Pero la obediencia radical no nace de la abundancia, nace de la confianza. Esa mujer no obedeció porque le sobraba, obedeció porque decidió creer que Dios no la estaba llevando a la muerte, sino a una provisión que ella todavía no podía ver. Y cuando obedeció, lo poco dejó de ser límite. La harina no se acabó, el aceite no menguó. Día tras día hubo provisión. El milagro no fue solo una multiplicación momentánea, fue un flujo constante que nació de un acto de obediencia. Aquí hay algo que necesitas escuchar con mucha claridad. Dios nunca te pedirá algo para destruirte. Cuando Dios pide, siempre es para posicionarte. Cuando Dios pide, es porque ve algo que tú todavía no ves. Pero si te quedas atrapado en el miedo, te pierdes el movimiento. Pedro también lo vivió. Pescador experto, noche entera sin resultados, cansancio, frustración, redes vacías. Y entonces Jesús le dice algo que contradice toda su experiencia. Vuelve a echar la red. Pedro tenía todas las razones para decir que no. Tenía lógica, tenía conocimiento, tenía historial, pero respondió con una frase que abre cielos. En tu palabra. No dijo porque tiene sentido. No dijo porque ahora me siento con fe. Dijo en tu palabra. Y esa obediencia produjo una pesca tan grande que rompía redes. Cuando obedeces a Dios por encima de tu lógica, te expones a resultados que tu lógica jamás podría producir. Y aquí viene una verdad que puede confrontarte, pero también liberarte. Hay milagros que no llegan porque estamos esperando sentirnos seguros para obedecer. Pero la obediencia casi siempre viene antes de la seguridad. Primero el paso, luego el respaldo. El pueblo de Israel llegó al Jordán crecido. No había puente, no había desvío, no había alternativa. Y Dios no abrió el río primero. Dio una instrucción, que los sacerdotes pusieran los pies en el agua. El agua se abrió cuando obedecieron, no antes. El paso precedió al milagro. Tal vez hoy estás esperando que Dios quite el miedo antes de obedecer, pero muchas veces el miedo se va cuando obedeces. Tal vez estás esperando que todo se aclare antes de dar el paso, pero muchas veces la claridad llega cuando das el paso. La obediencia radical no es perfecta, es valiente, es decir, no lo entiendo todo, pero confío. Es decir, me da miedo, pero voy. Es decir, no veo el final, pero doy el siguiente paso. Ahora, ¿cómo se vive esto de manera práctica? Primero, aprende a reconocer la dirección de Dios. Dios no grita, pero insiste. Su voz no empuja, pero convence. A veces viene a través de la palabra, a veces a través de una incomodidad santa, a veces a través de una convicción interna que no te deja en paz. Segundo, cuando sabes lo que tienes que hacer, deja de negociar. Hay instrucciones que se destraban con obediencia, no con razonamientos interminables. Tercero, obedece a tiempo. La obediencia retrasada casi siempre se convierte en excusa espiritual, y las excusas no activan milagros. Cuarto, obedece completo. No a medias, no hasta aquí sí y hasta aquí no. La obediencia parcial produce resultados parciales. Quinto, obedece aunque te cueste, porque el costo revela el valor. Y lo que valoras determina cómo respondes. Esa es la segunda clave. Y ahora entramos en la tercera, la que muchos ignoran, la que más desgaste produce cuando no se entiende. La tercera clave para activar milagros es la oración persistente. No oración ocasional, no oración impulsiva, no oración de emergencia solamente.
oración que se mantiene, oración que insiste, oración que no se rinde cuando el silencio aparece. Jesús contó una parábola con un objetivo claro: enseñar que es necesario orar siempre y no desmayar. No dijo orar hasta que te canses, dijo orar y no rendirte, porque rendirse en la oración no siempre se ve como abandono total. A veces se ve como resignación silenciosa, como dejar de pedir con fe, como orar sin expectativa. La viuda de la parábola iba una y otra vez, no porque el juez fuera bueno, sino porque ella entendió algo. La insistencia abre puertas que la pasividad nunca toca. Y Jesús dijo: si un juez injusto respondió por persistencia, ¿cuánto más tu Padre que te ama responderá al clamor constante de sus hijos? Aquí está el problema real. Muchos oran, pero se cansan demasiado pronto. Oran unos días, oran unas semanas, y si no ven cambios visibles, asumen que no hay respuesta. Pero la Biblia muestra algo distinto. Daniel oró 21 días, y cuando finalmente llegó el mensajero, dijo algo impactante: desde el primer día tus palabras fueron oídas. La respuesta no empezó el día 21, empezó el día 1. Lo que hubo fue resistencia en el proceso, y si Daniel se hubiera rendido en el día 20, nunca habría recibido el mensaje. Esto es clave para ti. Puede que tu oración ya haya sido escuchada, pero la manifestación esté en proceso, y el proceso requiere perseverancia. El silencio no significa abandono. El silencio muchas veces significa trabajo invisible, y si no entiendes esto, el silencio puede desgastarte más que el problema. Bartimeo lo entendió. Gritó por misericordia. La gente lo callaba, lo avergonzaba, le decía que se conformara, pero él gritó más fuerte, porque entendió que esa era su oportunidad. Persistencia no es ruido vacío. Persistencia es hambre espiritual. Y hay momentos donde la persistencia se fortalece cuando no oras solo. El acuerdo en oración es poderoso, no porque Dios no te escuche solo, sino porque el corazón humano necesita apoyo para no apagarse. Dos corazones alineados en fe se sostienen cuando uno flaquea. También hay momentos donde la persistencia se acompaña de ayuno, no como castigo, no como obligación, sino como enfoque, como decir: esto es importante. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti, aclara tu espíritu, silencia la distracción, intensifica la búsqueda. Ahora, ¿cómo se vive esta tercera clave en lo cotidiano? Primero, establece tiempos de oración constantes, no dependas de las ganas. La fe se construye con disciplina. Segundo, no interpretes el silencio como rechazo. Muchas veces es preparación. Tercero, ora con intensidad, no con palabras bonitas, con el corazón derramado. Cuarto, busca apoyo, no cargues batallas grandes solo. Quinto, mezcla tu oración con gratitud. Agradecer antes de ver es una señal de fe madura. Esa es la tercera clave. Y si has sentido que oras pero te cansas, puede que no te falte fe, te falte constancia. Ahora vamos a la cuarta clave, una de las más poderosas y menos utilizadas. La cuarta clave para activar milagros es la alabanza en medio de la batalla. No alabanza cuando todo sale bien, alabanza cuando todo tiembla, cuando no hay evidencia, cuando el panorama no cambia, cuando el cuerpo duele, cuando la mente se agota. El rey Josafat enfrentó una invasión imposible. 3 ejércitos contra 1, no había estrategia humana suficiente. Y Dios le dijo algo que rompe esquemas: no es tu guerra. Y luego le dio una instrucción aún más desconcertante: poner cantores al frente del ejército, no soldados, no escudos, cantores. Y cuando comenzaron a alabar, Dios confundió a los enemigos, se destruyeron entre ellos. El pueblo no tuvo que pelear, solo recoger el botín. La alabanza hizo lo que las armas no podían. Esto revela algo profundo. La alabanza no es un adorno espiritual, es un arma. Cambia atmósferas, desplaza al enemigo, coloca a Dios en el centro de la escena.
Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados. A medianoche cantaron, no cuando amaneció, no cuando los liberaron, en el momento más oscuro, y entonces vino un terremoto. Puertas abiertas, cadenas sueltas. Hay cadenas que no se rompen con lágrimas, se rompen con alabanza, porque la alabanza no niega el dolor. La alabanza declara que el dolor no gobierna. Si has caído en la queja constante, no te condenes, pero despierta. La queja alimenta desesperanza, la alabanza alimenta fe. La queja te encierra en el problema, la alabanza te conecta con la presencia de Dios. Alabar en medio de la batalla es decir, no entiendo todo pero confío. Es decir, no veo salida pero creo. Es decir, aunque no cambie todavía, sigo adorando. Y eso cambia algo dentro de ti. Y cuando algo cambia dentro, lo de afuera empieza a moverse. ¿Cómo aplicas esta cuarta clave? Cuando llegue el golpe, decide no reaccionar solo desde la emoción. Recuerda lo que Dios ya hizo contigo. Llena tu ambiente de adoración. Haz de la alabanza un hábito, no una emergencia. Cuenta lo que Dios haga contigo cuando llegue el testimonio. Y ahora llegamos a la quinta clave, la que sostiene todo lo demás cuando el tiempo pasa. La quinta clave para activar milagros es la expectativa constante, no optimismo vacío. Expectativa espiritual, expectativa que se prepara. Cuando realmente crees que algo viene, te alistas. Si esperas visitas, ordenas. Si esperas una oportunidad, te preparas. Si esperas un milagro, haces espacio. En tiempos de sequía, la instrucción fue clara. Hagan estanques. No había señales, no había lluvia, pero cavaron, prepararon espacio. Y cuando el agua llegó, había donde recibirla. Eso es para ti. Si pides provisión, prepárate para administrarla. Si pides restauración, prepárate para perdonar. Si pides sanidad, prepárate para cuidar lo que Dios restaure. Si pides una puerta, prepárate para cruzarla aunque te dé miedo. La expectativa no solo cree, la expectativa se prepara. Y también implica paciencia activa, no resignación, no pasividad. Paciencia que sigue caminando, que sigue creyendo, que no se apaga. Hay promesas que llegan a su tiempo, no cuando tú quieras, sino cuando todo está alineado. Pero la promesa no miente, el peligro es cansarte antes del tiempo. Ahora junta todo esto: fe que habla, obediencia que camina, oración que persiste, alabanza que pelea y expectativa que se prepara. Cuando estas 5 cosas se activan juntas, algo cambia en tu interior. Dejas de vivir a la defensiva, dejas de reaccionar solo al problema. Empiezas a vivir con una convicción profunda. Dios está obrando, aunque todavía no lo vea. Y ahora viene la pregunta que define todo. ¿Vas a quedarte solo escuchando o vas a aplicar? Porque saber no transforma. Aplicar, sí. Hay algo que necesitas entender con mucha honestidad. La fe no se mantiene sola. Si no la alimentas, se debilita. Si no la ejercitas, se vuelve frágil. Si no la cuidas, se llena de ruido. Por eso muchas personas comienzan creyendo con fuerza y terminan creyendo solo por costumbre. Siguen orando, pero ya no esperan. Siguen leyendo, pero ya no tiemblan por dentro. Siguen hablando de Dios, pero ya no descansan en Él. Y Dios no te llamó a vivir así. Dios no te llamó a sobrevivir espiritualmente, sino a vivir con una fe viva, despierta, expectante. Una fe que no depende de emociones pasajeras, sino de convicciones profundas. Una fe que no se derrumba cuando el tiempo se alarga. Una fe que aprende a esperar sin apagarse. Por eso la expectativa constante es tan importante. Porque la expectativa es la postura del corazón que dice: Dios puede moverse en cualquier momento. No mañana, no algún día, en cualquier momento.
La expectativa cambia la forma en que despiertas, cambia la forma en que hablas, cambia la forma en que enfrentas los problemas, cambia la forma en que interpretas los silencios. Cuando vives sin expectativa, todo se siente pesado. Cuando vives con expectativa, incluso la espera tiene propósito. Muchas personas pierden su milagro no porque Dios no quiera dárselo, sino porque el tiempo las convenció de que ya no vale la pena esperar. Y el tiempo es un enemigo silencioso de la fe. No grita, no ataca de frente, solo desgasta, día tras día, pensamiento tras pensamiento, hasta que la persona deja de esperar sin darse cuenta. Por eso necesitas decidir conscientemente: no voy a dejar que el tiempo mate mi expectativa. Mira a Abraham. Recibió una promesa que humanamente era imposible. Pasaron años, su cuerpo envejeció, las circunstancias no mejoraron, todo parecía indicar que la promesa no se cumpliría. Pero la Escritura dice algo poderoso: no se debilitó en la fe. No porque no sintiera el paso del tiempo, sino porque eligió no permitir que el tiempo definiera su fe. La expectativa no ignora la realidad, la expectativa decide no rendirse ante ella. Cuando vives con expectativa, comienzas a hablar diferente. Ya no hablas como alguien que se despide del futuro, hablas como alguien que se prepara para recibirlo. Ya no dices: esto nunca va a cambiar. Dices: Dios está trabajando, aunque todavía no lo vea. Ya no dices: ya intenté todo. Dices: todavía no he visto el final. La expectativa también se nota en tus acciones. Si oras por un trabajo, te preparas. Si oras por sanidad, comienzas a cuidar tu cuerpo. Si oras por restauración, comienzas a trabajar en tu carácter, no porque quieras ganarte el milagro, sino porque crees que viene. Dios no es un Dios de desorden, y muchas veces cuando preparas el terreno estás demostrando fe sin palabras. Ahora déjame decirte algo que es muy importante. La expectativa verdadera no es ansiedad, no es desesperación, no es vivir tenso esperando que algo pase ya. La expectativa verdadera descansa, confía, se apoya en la fidelidad de Dios. Es una espera activa, pero en paz. Isaías dice que los que esperan en Dios renuevan sus fuerzas. No dice que se debilitan, dice que se fortalecen, porque la espera correcta no te drena, te forma, no te destruye, te prepara. Pero eso solo pasa cuando entiendes que esperar no es lo mismo que resignarte. Resignarte es decir: ya no espero nada. Esperar en Dios es decir: no sé cuándo, pero sé quién. Y aquí es donde todo lo que has leído hasta ahora comienza a unirse. La fe activa y declarativa te enseña a hablar correctamente. La obediencia radical te enseña a moverte correctamente. La oración persistente te enseña a permanecer correctamente. La alabanza en medio de la batalla te enseña a pelear correctamente. La expectativa constante te enseña a esperar correctamente. Cuando estas 5 claves están activas, tu vida espiritual deja de ser reactiva y se vuelve intencional. Ya no vives solo respondiendo a lo que pasa. Empiezas a caminar con una conciencia distinta. Dios está conmigo. Dios está obrando. Dios no terminó. Ahora, quiero que imagines algo. Imagina que dentro de un tiempo miras hacia atrás y te das cuenta de que este momento fue un punto de quiebre. No porque todo cambió de un día para otro, sino porque algo se acomodó dentro de ti. Porque dejaste de vivir con miedo constante, porque dejaste de orar sin expectativa, porque dejaste de hablar como derrotado, porque dejaste de posponer la obediencia, porque dejaste de quejarte más de lo que alababas. Los cambios más profundos no siempre empiezan afuera, empiezan adentro. Tal vez tu situación todavía no cambió, pero si tu postura cambia, el camino comienza a abrirse. Porque Dios trabaja primero en el corazón, luego en las circunstancias. Y aquí viene algo que necesito decirte con claridad y con amor. No todas las batallas se ganan rápido.
pero ninguna se gana sin perseverar. No todos los milagros son inmediatos, pero todos requieren fe sostenida. No todas las respuestas llegan cuando quieres, pero todas llegan cuando estás preparado para recibirlas. Si hoy te sientes cansado, no significa que estés fallando, significa que has estado luchando. Si hoy sientes que tu fe está débil, no significa que no creas, significa que necesitas fortalecerla. Y este mensaje no es para juzgarte, es para levantarte, porque Dios no busca perfección, busca corazones disponibles. Ahora quiero que hagas algo muy simple, pero muy poderoso. Detente un momento, respira y pregúntate con honestidad, ¿cuál de estas 5 claves necesito activar con más intención a partir de hoy? Tal vez sabes que tu fe se volvió silenciosa. Tal vez sabes que has postergado una obediencia. Tal vez sabes que has dejado de orar con constancia. Tal vez sabes que la queja ha tomado más espacio que la alabanza. Tal vez sabes que tu expectativa se fue apagando. No te condenes, decide, porque una decisión consciente puede cambiar una temporada entera. Ahora voy a orar nuevamente por ti, pero esta vez quiero que leas esta oración despacio, como si fuera tuya, no como palabras bonitas, como una rendición real. Padre, hoy vengo delante de ti tal como estoy, con mis dudas, con mis cansancios, con mis miedos y con mi fe imperfecta. No vengo a fingir fuerza, vengo a pedirte que me fortalezcas. No vengo a impresionarte, vengo a alinearme contigo. Hoy decido activar una fe viva, una fe que habla tu verdad por encima de mis circunstancias. Ayúdame a cuidar mis palabras, a no declarar derrota, a no profetizar miedo, a recordar que lo que tú dices tiene más peso que lo que yo siento. Hoy decido obedecer, aunque no entienda todo, aunque me incomode, aunque me cueste. Dame un corazón sensible para reconocer tu dirección y un espíritu valiente para dar los pasos que me estás pidiendo. Hoy decido persistir en la oración, no rendirme en el silencio, no cansarme en la espera. Enséñame a orar con constancia, con fe, con hambre, sabiendo que tú escuchas y que estás obrando incluso cuando no veo resultados inmediatos. Hoy decido alabar en medio de la batalla, no permitir que la queja gobierne mi boca, no permitir que el problema ocupe el centro. Quiero aprender a adorarte incluso cuando no entiendo, confiando en que tu presencia cambia atmósferas y rompe cadenas. Hoy decido vivir con expectativa, no resignarme, no apagar mi esperanza, preparar mi vida para recibir lo que tú has prometido, esperar con paciencia, pero con fe, descansar en tu fidelidad. Padre, te entrego mi carga, te entrego mi espera, te entrego mis temores y confío en que tú estás haciendo algo, aunque todavía no lo vea. Confío en que mi historia no termina aquí. Confío en que tu poder no se ha agotado. Confío en que lo que tú comenzaste lo vas a completar. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que recuerdes esto cada vez que el desánimo intente volver. No estás esperando solo. No estás caminando a ciegas. No estás hablando al vacío. Hay un Dios que escucha, que ve, que responde y que sigue obrando. Y si hoy no viste un cambio inmediato afuera, pero sentiste un ajuste adentro, eso ya es movimiento, porque cuando el corazón se alinea, el camino comienza a abrirse. Tu milagro no está cancelado, tu promesa no expiró, tu fe no llegó tarde, estás en proceso. Hay algo más que casi nunca se dice, pero que necesitas escuchar con madurez espiritual. No todos los milagros llegan como tú los imaginas. A veces llegan rompiendo, a veces llegan ordenando, a veces llegan cerrando una puerta que tú querías abierta. A veces llegan quitando algo que te aferrabas con fuerza y aún así siguen siendo milagros. Porque un milagro no siempre es que todo se acomode afuera de inmediato. A veces el milagro es que tú cambias por dentro lo suficiente como para sostener lo que viene después.
Muchos quieren el resultado, pero no el proceso. Quieren la puerta abierta, pero no la transformación que los prepara para cruzarla. Quieren la provisión, pero no el carácter que la administre. Quieren la restauración, pero no el perdón que la hace posible. Quieren la sanidad, pero no la disciplina que la mantiene. Y Dios, que ve más lejos que tú, sabe exactamente qué necesita trabajar primero. Por eso, hay momentos donde la espera no es castigo, es protección. Si Dios te diera hoy lo que estás pidiendo, tal vez te haría daño. Tal vez te perderías. Tal vez no sabrías sostenerlo. Y Dios no responde solo a tu deseo, responde a tu propósito. Esto no significa que Dios te haga esperar por gusto. Significa que Dios es un Padre que piensa a largo plazo. Cuando entiendes esto, tu fe deja de ser desesperada y se vuelve profunda. Ya no oras solo para que el dolor se vaya, oras para que tu vida se alinee. Ya no buscas solo alivio, buscas transformación. Y aquí hay algo clave. Los milagros más sólidos no nacen del apuro, nacen de la alineación. Hay personas que reciben algo rápido, pero lo pierden rápido. Y hay otras que esperan, pero cuando reciben, permanecen. Porque el tiempo no solo prepara la respuesta, prepara al receptor. Tal vez hoy estás en una temporada donde sientes que nada se mueve. Pero en realidad se está moviendo algo que no ves, se están acomodando prioridades, se están limpiando motivaciones, se está fortaleciendo tu fe, se está ensanchando tu capacidad. Dios nunca desperdicia una espera. Ahora quiero hablarte de algo muy práctico, muy real, que muchas veces bloquea los milagros sin que la persona se dé cuenta. La incoherencia entre lo que se ora y lo que se vive. Hay personas que oran por paz, pero alimentan ansiedad todo el día. Oran por sanidad, pero viven descuidándose. Oran por restauración, pero no sueltan el rencor. Oran por provisión, pero no administran lo poco que tienen. Oran por dirección, pero no están dispuestas a obedecer cuando la dirección llega. No porque sean malas personas, sino porque nadie les enseñó que la fe no solo se ora, se vive. Dios no responde a discursos espirituales. Dios responde a corazones alineados. Y alineación no significa perfección, significa coherencia. Significa que aunque falles, tu dirección sea clara. Significa que aunque tropieces, tu intención sea obedecer. Significa que tu vida apunte hacia lo que estás pidiendo. Por eso es tan importante revisar tus hábitos, no para condenarte, sino para ordenarte, porque a veces el milagro no llega no porque falte fe, sino porque hay desorden, y Dios es un Dios de orden. Si estás pidiendo paz, revisa qué estás consumiendo. Si estás pidiendo sanidad, revisa cómo te estás cuidando. Si estás pidiendo restauración, revisa qué estás reteniendo. Si estás pidiendo provisión, revisa cómo administras. Si estás pidiendo dirección, revisa si estás dispuesto a seguirla. Esto no es legalismo, es sabiduría espiritual. La fe madura entiende que Dios obra sobrenaturalmente, pero espera responsabilidad humana. No para limitarte, sino para protegerte. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarte de algo muy delicado: la comparación. La comparación es una de las armas más silenciosas contra la fe, porque te hace mirar lo que Dios hace en otros y concluir que contigo no quiere hacerlo. Te hace pensar que vas tarde, que llegaste después, que perdiste tu oportunidad. Pero cada proceso es distinto, cada llamado es distinto, cada temporada tiene su ritmo. Dios no trabaja con copias, trabaja con diseños únicos. Lo que a otro le llegó rápido, a ti puede llegarte más profundo. Lo que a otro le llegó de una forma, a ti puede llegarte de otra. Y eso no significa menos amor, significa otro propósito. Cuando comparas, te desconectas de tu propio proceso. Y cuando te desconectas de tu proceso, pierdes gratitud, pierdes enfoque y debilitas la fe.
La fe se fortalece cuando aprendes a decir: Dios, confío en lo que estás haciendo conmigo, aunque no lo entienda todo. Ahora, déjame decirte algo que puede sacudirte, pero también liberarte. A veces el milagro que estás esperando no es el más importante que Dios quiere hacer. A veces el milagro principal eres tú, tu manera de pensar, tu manera de reaccionar, tu manera de creer, tu manera de esperar. Porque si Dios cambia la circunstancia, pero tú sigues siendo el mismo por dentro, el problema vuelve con otra cara. Pero si Dios te transforma por dentro, incluso cuando la circunstancia no cambia de inmediato, tú ya no eres el mismo. Y eso es un milagro profundo. Por eso hay personas que aún después de recibir lo que pidieron, siguen vacías. Y hay otras que aún antes de recibirlo, ya viven en paz. Porque el milagro ya comenzó por dentro. No subestimes lo que Dios está haciendo ahora mismo en ti. Tal vez no se abrió la puerta todavía, tal vez no llegó la respuesta visible, tal vez no cambió la situación externa. Pero si hoy tienes más claridad, más fe, más dominio propio, más esperanza, más sensibilidad espiritual que antes, algo ya se movió. Y eso importa. Ahora quiero que te lleves algo muy práctico de todo este mensaje. Algo que puedas aplicar mañana, pasado, la próxima semana, cuando el ánimo baje y el ruido regrese. Cada mañana, antes de empezar el día, toma un momento y declara con intención: Dios, confío en que estás obrando hoy, aunque no lo vea. No como una frase automática, como una decisión. Durante el día, cuida lo que hablas. No seas tu propio enemigo. Corrígete cuando notes que tu boca se llena de derrota. Cuando enfrentes una decisión incómoda, pregúntate: ¿esto me acerca o me aleja de lo que estoy creyendo? Y elige en consecuencia. Cuando sientas que orar cuesta, ora igual. No por ganas, sino por convicción. Cuando el problema intente ocupar todo el espacio, alaba. No porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo bueno. Y cuando el tiempo pase y parezca que nada cambia, recuerda esto: la espera no es pérdida cuando estás alineado. Quiero que te quedes con esta imagen. Una semilla bajo tierra no está muerta, está en proceso, no hace ruido, no se ve, pero está trabajando. Y cuando sale, sale con fuerza. Así también puede estar tu milagro ahora mismo. No abandones el terreno antes de tiempo. No desentierres la semilla por desesperación. No confundas silencio con ausencia. Dios sigue obrando. Y quiero cerrar esta parte hablándote directo, sin metáforas, sin rodeos. No te rindas, no ahora, no en esta temporada, no después de todo lo que ya atravesaste. Si sigues aquí, es porque todavía hay propósito. Si sigues creyendo, aunque sea débilmente, es porque la fe no murió. Si sigues buscando, es porque el Espíritu de Dios sigue atrayéndote. Y Dios no atrae para abandonar. Dios atrae para transformar. Tu historia no terminó. Tu proceso no fracasó. Tu fe no fue en vano. Antes de terminar, quiero que te quedes unos segundos en silencio. No sigas leyendo de forma automática. Detente, respira y pregúntate algo con total honestidad. ¿Qué ha pasado dentro de ti mientras avanzabas en este mensaje? Tal vez tu situación no cambió todavía, tal vez el problema sigue ahí, tal vez no tienes todas las respuestas, pero si algo se movió en tu interior, si algo se acomodó, si algo despertó, eso ya es una señal. Porque los cambios más importantes casi nunca empiezan afuera, empiezan adentro. Empiezan cuando dejas de vivir en modo supervivencia espiritual y empiezas a vivir con conciencia. Cuando dejas de orar por costumbre y vuelves a orar con expectativa. Cuando dejas de hablar como alguien resignado y empiezas a hablar como alguien que todavía cree. Cuando dejas de cargar todo solo y decides confiar de verdad. Hay personas que pasan toda su vida esperando que Dios haga algo.
sin darse cuenta de que Dios ha estado esperando que ellas se posicionen. No para exigir, no para controlar, sino para alinearse. Porque cuando el corazón se alinea, el camino comienza a abrirse. Tal vez hoy no viste el milagro que estabas esperando, pero si hoy decidiste no rendirte, eso ya es una victoria. Tal vez hoy no llegó la respuesta visible, pero si hoy recuperaste esperanza, eso ya es avance. Tal vez hoy sigues en medio del proceso, pero si hoy entiendes que no estás solo, que no estás olvidado, que no estás perdido, eso ya cambia todo. No subestimes los pequeños ajustes internos. No subestimes una decisión silenciosa. No subestimes una oración sincera. No subestimes una lágrima rendida. Porque Dios trabaja con eso. Dios honra eso. Dios construye desde ahí. Recuerda esto cuando vuelvas a sentirte cansado. Dios no llega tarde. Dios llega cuando estás listo para sostener lo que Él quiere darte. Y si hoy sigues esperando, no es porque Dios te haya negado algo, es porque todavía está preparando algo mejor, más profundo, más firme. No permitas que el tiempo te robe la fe. No permitas que la comparación te robe la paz. No permitas que el miedo te robe la voz. Tu historia no terminó. Tu proceso no se desperdició. Tu fe no fue en vano. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy concreto, muy sencillo, pero muy poderoso. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo dejes aquí. No lo guardes solo para hoy. Toma una decisión, escríbela, declárala. Dila en voz alta si es posible. Decide qué vas a cambiar a partir de ahora. Decide qué clave vas a activar con más intención. Decide qué paso de fe vas a dar. Decide qué obediencia vas a dejar de postergar. Decide qué hábito vas a ajustar. Decide qué palabras vas a dejar de repetir. Y si quieres sellar este momento, escribe una frase sencilla como una declaración personal. Decido vivir con fe activa y expectativa constante. No como una frase bonita, como un compromiso contigo y con Dios. Si este mensaje te fortaleció, compártelo con alguien que hoy esté luchando en silencio. A veces no puedes hacer el milagro por alguien más, pero sí puedes acercarle la palabra que lo mantenga en pie. Y eso también cuenta, eso también transforma. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que alimenten tu fe, que te despierten por dentro y te ayuden a caminar procesos difíciles con claridad espiritual, mantente cerca. No camines solo. La fe se fortalece en comunidad, en constancia, en recordatorios. Hoy no te vayas con prisa. Quédate con esta verdad. Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Y mientras Él obra, tú sigue creyendo, sigue caminando, sigue hablando vida, sigue esperando con paz. Tu milagro no está perdido, tu proceso no está vacío, tu historia sigue escribiéndose y lo mejor todavía puede estar por delante.